Egunon, vamos al capítulo de la transición con Pilar Urbano. Pilar Urbano, El precio del trono. Un libro pequeñito, cerca de... Bueno, no, tiene unos anexos, 1001 páginas, más un número no despreciable de imágenes y de documentos de este libro de Pilar Urbano, que a veces ha sido controvertida, como ese libro Jefe Ata, que, comparado con otros de la misma categoría, pues, tenían más recorrido o mayor honestidad o mayores circunstancias, pero no estamos hablando del 11 de septiembre y de las circunstancias, sino de la transición del franquismo a la democracia, años 60, 70 y 80. Bueno, Pacalaculonas fallece en la cama en el año 1975, el día 20 de noviembre, como casi todo el mundo debe saber, para propios extraños, pero la historia siempre es más amplia que un pequeño angular en un punto en concreto. Siempre hay elementos, ingredientes a la hora de establecer la vinculación para con la historia del Estado español en el caso de la transición de una dictadura, un periodo de democracia, de monarquía parlamentaria constitucional. El figurante Juan Carlos de Borbón y Borbón. No como su padre, que sería don Juan de Borbón y Battenberg, y su hijo, que sería Felipe de Borbón y Grecia, hijo de Juan Carlos y Sofía. Bueno, este es un libro publicado por Planeta. Recordemos que Planeta también ha publicado el libro de José Luis Camacho, de Mundo Desconocido. Voy a decir com, pero luego es .es. Esas cosas evolucionaron también en internet. Por tanto, este bucket, este libro de bolsillo, libro de bolsillo, un libro de bolsillo, lo metes en cualquier parte. Bueno, pues, el precio del trono. ¿Qué le costó a Juan Carlos el trono de las Españas? Ni con el rey ni contra el rey, fiel a su lema de informar con rigor, sin favor ni temor, Pilar Urbano presenta un libro potente, intenso y de sugestiva lectura. Página a página el lector va descubriendo la trama insospechada de unos sucesos que creía conocer. Es el revés del tapiz, la cara oculta de la historia. Franco se pactó con Hitler. Don Juan, yo no me he visto de nazi ni por todos los tronos del mundo. El disparo mortal a Alfonsito, narrado por el propio Juan Carlos. Marshall a Truman. Interesa a España, aunque Franco apeste. Juan Carlos, papá, si a Franco le digo que no, llamará al primito Alfonso. Sofía, Juanito, tú informa a tu padre, pero no le consultes. El juez, ETA fue la mano material de la CIA. Juan Carlos a Franco, en estos años he aprendido mucho de su galleguismo. ¿Galleguismo, Franco? Juan Carlos, mientras Franco agonizaba, pueden venir a coronarme o a detenerme. La autora nos lleva tanto a los oscuros mundos de ETA, de la CIA, como las inaccesibles estancias del Pardo, la Zarzuela, la Casa Blanca, las reuniones del Club Bilderberg, allí donde se decide la paz y la guerra, la vida y la muerte. Una muestra sólida, brillante, de periodismo de investigación del que Urbano siempre ha hecho gala, a partir de documentos, hasta ahora secretos, cartas inéditas y testigos que rompen a hablar. La autora pone en pie unas escenas y unos diálogos en los que se tiene la impresión de estar presenciando los hechos tal como ocurrieron. Y tiene un índice, ¿no?, que establece el capítulo Un rey, dos reyes, tres reyes, El príncipe becario, Mr. X mueve la ficha, Alguien voló sobre el nido de ETA, El príncipe a la intemperie, Juez y fiscal sospechan de la CIA, Del luto a la gala, y ahí terminaría con la página 1000, después de abreviaturas, notas, fuentes, índice, onomástico y fotos. Como recordaré con el próximo libro, a continuación de las grandes memorias,
Hay dos circunstancias que conviene repetir y recordar. Una de ellas es el hecho de que la propia Pilar Urbano establece la idea de que en el ámbito de España, cuando quieres guardar un secreto, lo puedes escribir en un libro que nadie lo va a leer, nadie lo va a entender, y si alguien lo entiende, lo va a guardar bajo 7 llaves y nadie se va a acordar y no va a importar. Este es el hecho respecto a lo que escribe Pilar Urbano, que no tiene trascendencia ni consecuencia, a pesar de que ser afilados dardos en la yugular de la memoria colectiva del ámbito del Estado español y de la sacrosanta transición, que está canonizada. No se puede ni entrar ni salir, a pesar de que en teoría la historia es un elemento en donde el método científico establece lo que puede o no valorarse, no en base a insultos, no en base a diatribas ideológicas o identitarias, sino en base a lo que pueda probarse, en base al método científico de peer-to-peer y de relación entre los miembros de la comunidad científica, que está abierta a todos los que quieran adquirir conocimiento, como sucede en todas las ciencias. Pero es que añadido a todo esto, respecto a la colonización y la petrificación de la memoria de la transición, viene de la colación el asunto de la Ley de Secretos Oficiales de 1968, es decir, franquista, inspirada en Luis Cajero Blanco, natural de Santoña, a pesar de que su santoñismo creo que tampoco hizo aparición en ningún momento, ningún tipo de cantabrismo ni de estas cosas, por el gran almirante y sucesor de Franco, Paca la Culona. Lo mismo que el supuesto hayequismo que establece en una de las citas. La ley de memoria histórica. A veces pareciera que quieren dejar que o bien historiadores de otros países, ahí están los hispanistas, que son habitualmente anglosajones que como muchos podrán decir, como Santiago Mesilla, siempre han sido fans de... O Paloma Pájaro, qué pájaro. Bueno, pues siempre el anglosajón ha sido amigo de la hispanidad, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces eso es lo que pasa cuando dejas que los anglosajones sean los que cuenten la historia de España, porque la historia reciente, la historia del siglo XX, la historia referida a la transición, está bajo 7 llaves. Y por lo tanto, tienes que ir a archivos extranjeros para poder tener una visión de lo que podrían encontrar en archivos propios, pero que están censurados, están clasificados, cosa que en el año precisamente 1968 prácticamente se establece la ley de libre información en los Estados Unidos de América, bajo el final de la presidencia de Lyndon B. Johnson. Y hay diferencias respecto a las memorias en el ámbito del Reino Unido, de Francia, de Alemania, cosa que pareciera que hay una serie de elementos que son intocables, inabordables, y que el relato oficial es el que tiene que ser aceptado. Y que si lo criticas, estás siendo parte de la anti-España. Y eso, hasta hace bien poco, era mucho frío en los medios de comunicación, era mucho frío en la realidad con los medios, era mucho frío en la comunicación para con la ciudadanía. Meterse con esos elementos era situarse en el borde exterior de la democracia en España. Afortunadamente, el PNV ha establecido el punto clave y central a la hora de establecer la renovación de las leyes de secretos oficiales y poder meter la cuchara para los historiadores. No solo los historiadores del PNV, sino todos los historiadores del Estado español y de fuera que quieran entrar en los servicios de archivo de las instituciones, cosa que, como contribuyentes generales a la carga desde el Estado, hemos pagado entre todos. Son nuestros archivos. Y debemos ser conscientes, poder entrar como otros países y otras referencias eurooccidentales. Pero en fin, esta es la realidad. Una realidad en donde personajes como Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez,
el propio Carnicerito de Málaga, es decir, Arias Navarro, gente del previo, del después, con esa idea de transitar de la ley a la ley, de que Juan Carlos juró los principios del movimiento, a convertirse en príncipe de España, porque no podía ser príncipe de Asturias, un título que estaba ligado a la herencia familiar, porque, como dice aquí una serie de reflexiones, aquí dentro, al inicio, hay citas. Mi padre nunca fue mi amigo, tampoco fue mi enemigo. Él fue siempre mi más noble y leal contrincante, Juan Carlos. Le pusieron el nombre de Juan Carlos a pesar de que tengan nombres complejos y muy largos, como Felipe Juan, Froilán, de Todos los Santos y un montón de cosas más, para la idea de que si en algún momento el previsto Juan IV, Juan número 4, veía como antes de reinar, su hijo reinaba, no le molestara en el ordinal, en el numeral de monarca, y pudiera ser Juan Carlos I y él poder seguir siendo Juan IV. Hasta ese punto hay la previsión dentro, porque recordemos que Juan Carlos nace en 1938 en Roma, donde está la familia exiliada. El señor Alfonso XIII moriría en 1941, un mes después de, como comentamos en un vídeo, de transmitir los derechos dinásticos a Juan de Borbón y Battenberg. Lo cual es curioso porque Juan Carlos será registrado en el consulado franquista cuando el oficial era de la República. Declaración de principios. Pero sigamos con la segunda cita y 3. Yo era sucesor de Franco, sí, pero heredero de 17 reyes de mi familia. Claro. Tiene amiga, Tiene amiga para con la psique del personaje y para con la realidad de la circunstancia. Un poco como decir que el señor Pere Aragonés es sucesor de Quim Torres, ¿sí? Pero heredero de 135 presidentes de la Generalitat. Díganle al príncipe que no tenga prisa en abrir el campo de juego. Los comunistas deberían quedar excluidos y los socialistas pueden esperar. Mensaje de tío Enrique en Washington a Juan Carlos, 3 de noviembre de 1975. Es interesante estas cosas respecto al pasado, porque también estuvo el SPD, la Fundación Ebert, estuvieron los alemanes, por tanto, los franceses, a la hora de contribuir la circunstancia del proceso democratizador para con el Estado español. Y por eso es interesante que gente que estuvo vinculada al conocimiento de esas intríngulis, como puede ser Pilar Urbano, o como nos sorprendió esa forma de vídeo que en el año 1995, respecto a la etapa de la transición, el referéndum para la ordenación del proceso de 1976, estableció ese vínculo severino respecto a la monarquía, introduciéndolo como un apartado dentro de todo el asunto, porque como reconoció el propio Duque de Suárez en 1995, si hubieran preguntado específicamente sobre la monarquía, abro comillas, habríamos perdido. Y se lo dijo a una de las musas de la transición en lo periodístico respecto a ser la cronista oficial del periodo de la transición con sus documentales para la televisión española. Por lo tanto, que no es la autora, es otro personaje. Pero bueno, ahí están todo el conglomerado de circunstancias y el libro, en sus 1000 páginas, amerita echarle un vistazo a la hora de incluirlo e incorporarlo dentro del nutritivo ámbito de lecturas a la hora de establecer esa relación con el periodo de la transición, porque evidentemente en sus 1000 páginas hay material para poder poner dentro del marco personal de uno agregados, de poder hacerse una composición del lugar,
esperando que en algún momento del futuro pues, pueda aprobarse, como se supone que antes de final de julio va a aprobarse un anteproyecto para el tema de la ley de secretos oficiales. He creído entender que Pedro Sánchez del Castejón ha establecido esa relación o que en algún momento se va a poner en marcha. Y servirá bastante para abrir el campo de la historia también del periodo de transición, porque ya ha pasado suficiente tiempo para que haya una desclasificación de materiales y que los historiadores puedan meter la cuchara en los documentos y hacer una interpretación de este periodo que se aleje de lo dogmático y se acerque a lo pragmático y lo científico. Y sin más, es que ricasco agurero bat. Beti bien.